Muy buenos días. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, su directora, la doctora Marilucero Nova Moreno, nos hemos unido para realizar este ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario a propósito de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, el próximo 29 de marzo. Bienvenidos a esta conferencia denominada Justicia Restaurativa en el Derecho Disciplinario. El derecho disciplinario, como parte del ius puniendi del Estado, ha sido categorizado por muchos como un símil del derecho penal y para otros como una ramificación del derecho administrativo, porque su inicio, desarrollo y decisión se surte con la expedición de los actos administrativos. Sin embargo, desde la Ley 734 de 2002, el derecho disciplinario empezó a vislumbrarse como una línea autónoma e independiente, porque a través de la historia se ha constituido como un instrumento eficaz para garantizar la práctica de una política integral en el cumplimiento de los deberes y obligaciones en el ejercicio del servicio público, a través de una figura como es la sanción, cuyo fin es preservar el buen ejercicio de la función pública, lo cual se materializa con la existencia de los órganos que investigan los hechos relacionados con faltas disciplinarias en las que incurren los servidores en el ejercicio de sus funciones. Con la expedición del Código General Disciplinario, cambia el sistema inquisitivo que actualmente tenemos por el adversarial, como mecanismo de garantía para el disciplinado. Pero también contempló la justicia restaurativa para reconocer el daño causado a la víctima, a la comunidad y al infractor mismo. Es así como nuestros invitados disertarán sobre la justicia restaurativa en el derecho disciplinario, que surge como un nuevo esquema en el sistema judicial, buscando identificar la falta en una forma más amplia, en lugar de plantearla como una simple transgresión de las leyes, tal como venía consagrado en la ley disciplinaria anterior. Ahora, con la ley 1952 de 2019, se incluyó el concepto de disciplina restaurativa para encontrar no solo la verdad procesal, sino una verdad material, satisfaciendo la necesidad de reparar el daño y garantizar el restablecimiento de derechos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con los doctores Julio Andrés San Pedro Arrubla, abogado. Actualmente se desempeña como magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de la cual fue su presidente durante el año 2021. Doctor en Derecho de las Universidades Rosario, Javeriana y Externado. Ha sido litigante y consultor, especialmente en las áreas del derecho penal corporativo, disciplinario y fiscal. Fue miembro de la Comisión Constitucional redactora de la Reforma Penal y líder de la inclusión de la justicia restaurativa como parte del sistema penal acusatorio. Autor de diferentes textos jurídicos en materia penal, docente universitario y exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. De igual forma, tenemos el gusto de contar con el doctor Norberto Hernández Jiménez, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, máster en Criminología y Ejecución Penal de la Universidad Pompeu Fabra, especialista en Derecho Penal, Constitucional y Administrativo de la Universidad del Rosario. Ha sido juez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente se desempeña como profesor y tutor del semillero en Derecho Penitenciario de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Al final de la exposición, nuestros formadores invitados darán respuesta a algunas preguntas formuladas a través del chat de participación. Adicionalmente, las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas por los servidores de la Escuela Judicial. Doctor Julio Andrés San Pedro Arrubla, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Héctor Manuel Tovar. Un saludo especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y buen amigo, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Especialmente a mis compañeros de la jurisdicción disciplinaria, con quienes compartimos las angustias y los problemas de estar administrando justicia en esa área tan importante. Pues bueno, me han invitado a hablar del tema de la justicia restaurativa en el ámbito de la
jurisdicción disciplinaria. Hay que advertir que ese concepto de justicia restaurativa nace fundamentalmente referido al derecho penal, pero que en los últimos años se ha venido extendiendo a otras áreas del derecho, a casi todas las áreas del derecho. El Consejo Superior de la Judicatura ha venido trabajando de años atrás con el liderazgo del doctor Max, un proyecto de extensión de la justicia restaurativa a todas las áreas del derecho. Y por supuesto, dentro de ese proyecto de extensión, pues se encuentra la jurisdicción disciplinaria del derecho disciplinario. Hay que advertir que la justicia restaurativa tiene como punto de partida una referencia fundamental en la presencia de las víctimas, en la existencia de las víctimas y cómo la justicia se imparte desde y para las víctimas. Esa visibilidad que en los últimos años ha adquirido las víctimas en el ámbito de la justicia y en otros ámbitos, por supuesto, ha dejado importantes lecciones aprendidas y lecciones por aprender. Ha generado nuevas lecturas del sistema de administración de justicia desde lo ético, desde lo social, desde lo jurídico y desde lo político. Las víctimas hoy constituyen una realidad nueva en la democracia, una realidad que impone el deber de recordar, de narrar el sufrimiento inocente, y a partir de allí elaborar una cultura como cultura restaurativa que se expresa fundamentalmente, en primer lugar, en una ética reconstructiva, más atenta a la situación particular de cada ser humano que sufre la violencia o la infracción que en la protección de principios abstractos. Una ética que se manifiesta en el sistema judicial en poner énfasis más en el vínculo entre el castigo, poner un énfasis más que en el vínculo entre justicia y reparación a las víctimas que en el de castigo y justicia. En segundo lugar, este nuevo concepto de ética reconstructiva nos lleva a un concepto nuevo de memoria, que sin duda impacta el escenario judicial y que permite dar sentido a las acciones humanas a través de la interpretación de los hechos, no simplemente como circunstancias y hechos traídos al presente sin ningún valor energético, sino que se trata de mirar al pasado con un sentido pedagógico, con un sentido garantista para la no repetición de los hechos victimizantes. Se trata de rescatar lo silenciado, de tomar la experiencia del sufrimiento en la reconstrucción del tejido social. Un poco lo que se busca es mirar la cara oculta de la luna, como lo sostenía mi maestro Antonio Beristain. De acuerdo con esto, la visibilidad de las víctimas genera escenarios nuevos, unos escenarios con mayor contenido de humanidad y sobre todo en el ámbito de la administración de justicia, en el que lo oculto asume un nuevo papel, un papel más relevante en la construcción de una sociedad más incluyente a través del reconocimiento explícito y la garantía real y eficaz de los derechos de las víctimas. Esta nueva cosmovisión apunta a la creación de nuevas lecturas e interpretaciones, a nuevos paradigmas en la administración de justicia para reconocer que la conducta ilícita es un hecho concreto que causa daños concretos a las personas y comunidades individuales, los cuales deben ser reparados efectivamente y que tanto la comunidad como las partes en conflicto tienen derecho a participar activamente en el proceso de su solución. La justicia restaurativa pues surge como un nuevo paradigma en la administración de justicia.
Un paradigma que, sin menoscabar la función del Estado en la persecución de los hechos ilícitos, busca, por una parte, comprender la infracción disciplinaria en forma más amplia. Y en lugar de plantear la falta disciplinaria como una simple transgresión de las leyes, busca reconocer que los infractores dañan a las víctimas, a las comunidades y aún producen un daño a ellos mismos. Busca la justicia restaurativa involucrar a las partes en la respuesta al conflicto subyacente a la falta disciplinaria. En vez de darles papeles clave solo al Estado y al infractor, busca incluir también en la solución a las víctimas y a la comunidad. En pocas palabras, podemos decir que la justicia restaurativa valora en forma diferente el éxito frente al conflicto. En vez de medir cuánto castigo fue infringido, establece si los daños son reparados o prevenidos. La función retributiva de la sentencia debe considerarse como subordinada a la función restaurativa que debiera tener la sentencia. Este nuevo enfoque restaurativo tiene como punto de partida el reconocimiento de las víctimas como una realidad presente en la democracia y en la sociedad democrática. Exige tomar en cuenta sus derechos como el camino obligado a seguir para la construcción de una sociedad más humana, incluyente, pluralista, una sociedad en paz. Es una propuesta que propende por el diseño de una justicia desde y hacia las víctimas, sin venganza, que fije su punto de atención en el sufrimiento inocente de las personas y en la reparación del daño ocasionado voluntariamente y que se proyecte a la reconstrucción del tejido social. Es necesario, pues, sobre esta base, para entender cabalmente lo que es la justicia restaurativa, diferenciar entre justicia y venganza. Con estos dos conceptos, venganza y justicia, extremos sin duda, existe siempre, especialmente en sociedades azotadas por la violencia como es nuestra sociedad, una tentación irresistible a considerarlos sinónimos, cuando sus diferencias son sustanciales y su precisión es piedra angular a la hora de tratar el tema de justicia restaurativa como un nuevo paradigma en la lectura de la administración de justicia. La justicia pone su mirada en la víctima, en el daño objetivo que se ha hecho, planteándose la forma de reparar ese daño. La venganza, por su parte, tiene un punto de mira, en punto de mira al infractor, y lo que busca es hacérselas pasar a ese infractor tan mal como él lo ha hecho pasar a las víctimas. De esta manera, cuando la sanción al culpable pierde su objetivo de justicia, que es reparar el daño e impedir que éste se repita, hacer justicia se convierte en un acto de venganza. Se trata, pues, esta visión, esta cosmovisión de una visión inédita de la justicia, en la que, como hemos dicho, la función restaurativa da paso a una función, la función retributiva da paso a una función restaurativa, en la que, respetando los derechos del infractor, éste encuentre un espacio propicio para reconocer su falta y restaurar el daño causado a las víctimas directas e indirectas, otorgándoles, por supuesto, a estas víctimas un papel como protagonistas en el escenario judicial y apreciando el delito como la falta, como un conflicto humano que requiere ser superado no mediante el simple castigo, sino a través de una sanción constructiva, una sanción que permita superar
el tejido roto por el delito y a partir de allí construir. Decía Antonio Beristain que la mejor forma de resumir la justicia restaurativa es un sistema que pretende, no de la nada, sino desde la cosa dañada, construir desde las ruinas y con las ruinas. En estos términos, la justicia restaurativa apuesta por considerar la falta disciplinaria como una oportunidad fundamental para la construcción de nuevas relaciones entre las partes involucradas. Va al pasado, pero no se queda allí, sino que reconoce que se ha cometido una injusticia, que allí hay derechos pendientes, los derechos de las víctimas, y a partir de allí pretende visualizar el futuro como una construcción social. Con este modelo de justicia restaurativa, se trata fundamentalmente de ver el mundo de manera invertida, con los ojos de las víctimas que develan el sufrimiento humano y advierten que allí hay derechos que se han quedado pendientes y mientras no se atiendan, nada impide que esos hechos victimizantes se puedan repetir. Un modelo como este se basa en una opción preferencial por las víctimas, lo hemos dicho ya varias veces, orientadora de todo el sistema de administración de justicia como un espacio construido para posibilitar el encuentro víctima-victimario, no solo desde la diferencia, sino desde la deferencia. Un encuentro creativo que se constituya como una oportunidad desde la que se pueda responder a las víctimas y por las víctimas. La semana entrante nos vemos abocados a la entrada en vigencia del nuevo Código General Disciplinario, la Ley 1952. Y resulta altamente satisfactorio que ese nuevo Código Disciplinario le da cabida a las víctimas. Por primera vez, recogiendo además los conceptos de la sentencia 014 de enero 20 del 2014 de la Corte Constitucional. Este nuevo Código Disciplinario en el artículo 109 coloca a las víctimas como sujetos procesales en la actuación disciplinaria, condición que adquieren por el hecho mismo de sufrir un daño como consecuencia de la falta disciplinaria. Pero limita la entrada de las víctimas a víctimas de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, de violaciones al derecho internacional humanitario y al acoso laboral y víctimas del acoso laboral. Aquí hay que hacer una precisión y es que yo creo, y desde la comisión lo he venido planteando en diversas oportunidades, yo creo que hay que dar pasos adelante frente a las posibilidades que la ley nos va a permitir y que nos da a partir del 29 de marzo de este año. Y es que cuando hablamos de víctimas y víctimas de derechos humanos, estamos hablando de todas las víctimas que sufren daño como consecuencia de la falta disciplinaria. Siempre en la comisión de una falta disciplinaria, siempre viene inmerso una violación a los derechos humanos de las personas. Por lo tanto, a mi manera de ver, y cuando habrá que interpretar el artículo 109 como una gran puerta abierta a la entrada de las víctimas al sistema de administración de justicia en lo disciplinario. Creo yo que allá tendremos que caminar para que las víctimas puedan tener además una confianza se pueda crear una confianza en el sistema disciplinario, en la jurisdicción disciplinaria que ha venido en el último año y medio adquiriendo un espacio institucional importante, a pesar de las dificultades enormes que hemos tenido para trabajar, pero que hoy se presenta como una alternativa en el país
para la protección de las víctimas, para la justicia frente a las víctimas, pero además para buscar la paz que tanto anhelamos los colombianos. Yo creo que para mirar esa nueva regulación, vale la pena tener en cuenta cuáles son esos principios de justicia restaurativa que desde la doctrina y desde documentos internacionales de Naciones Unidas se han venido planteando. Para poder avanzar frente a la ley que viene en vigencia, pues hay que tener en cuenta que la justicia restaurativa está basada esencialmente en el diálogo, en un diálogo en torno a un hecho victimizante y en la búsqueda de consensos en ese diálogo. Con lo cual, más que el castigo, el fundamento de una justicia restaurativa, una visión restaurativa en el sistema disciplinario, está en ese aspecto comunicativo, en esa razón comunicativa entre las partes en conflicto. Es decir, creo yo, con toda honestidad, que los jueces deben procurar en el escenario judicial un encuentro creativo entre víctimas e infractores a efectos de generar consensos, a efectos de generar soluciones a los conflictos subyacentes a las faltas y generar un diálogo entre infractores y víctimas. Para eso es necesario, además, involucrar a las víctimas en el sistema. Por supuesto que es necesario involucrar a las víctimas en el sistema. Y finalmente, entrar en la reparación incluir la reparación dentro del sistema administrativo. Creo que para avanzar nosotros en la implementación de una visión restaurativa del sistema disciplinario, es necesario empezar a hacer una lectura diferente a partir del diálogo y de los consensos, empezar a hacer una lectura diferente a partir de las víctimas que van a encontrar en la jurisdicción disciplinaria un escenario en donde pueden ser satisfechos sus derechos pendientes y por supuesto puede generar situaciones de tranquilidad, de sosiego, de paz dentro de la sociedad. Pero además creo yo que un tema que hay que trabajar enormemente desde la ley, pero también desde la jurisprudencia, será la inclusión de la reparación como una vía alterna, como una sanción autónoma frente a la falta disciplinaria. La reparación nace de un movimiento en favor de las víctimas. Hay que tener en cuenta que la reparación no solamente cumple una función individual frente al infractor, sino que además también es un fenómeno pacificador propio del sistema judicial. El acto de reparación además no implica solamente una indemnización de perjuicios o el pago de una indemnización de perjuicios, sino que además implica o va mucho más allá en busca de un examen ético de culpabilidad, de arrepentimiento del autor y un paso hacia su interiorización. Yo creo que la reparación o en el tema de la reparación hay que trabajar intensamente, no solo en la interpretación de las normas que vienen, sino además en la inclusión de dos temas en el sistema disciplinario que me parecen muy importantes. La reparación como sanción autónoma, es decir, el poder comparar o tener en cuenta la infracción frente a la reparación y no frente al quantum de la sanción como castigo.
buscar esa reparación como una sanción autónoma. Ya ese paso se ha dado en muchas partes del mundo respecto del derecho penal como una tercera vía de la reparación de las sanciones, las penas, las medidas de seguridad y la reparación. Pues bueno, dentro del escenario del derecho disciplinario creo que se puede lograr también la inclusión de la reparación como sanción autónoma, pero eso viene además aunado con algo muy importante, y es la inclusión dentro del sistema disciplinario de los métodos alternativos de solución de conflictos, especialmente de la mediación. Porque si no, pues termina siendo lo que tradicionalmente ha sido el derecho disciplinario, un modelo inquisitivo orientado fundamentalmente al castigo de una persona que se considera como infractor, pero allí se queda, sin buscar elementos que permitan la reconstrucción del tejido social y permita la creación de nuevas oportunidades desde de esa infracción disciplinaria que se presenta. Creo que con esto dejo planteado, porque ya se acerca del final de mis minutos, y dejo planteado esencialmente las ideas que quería compartir con ustedes, no sin antes decirles que estoy a disposición de ustedes para contestar las preguntas que a bien tengan o para hacer los comentarios que a bien tengan. Y pues muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor estar en este escenario tan importante de la rama judicial a la que me siento hoy muy orgulloso de pertenecer. Muchas gracias. Doctor San Pedro, muchas gracias por su explicación. Vamos con el fragmento de preguntas. Doctor San Pedro, ¿por qué tener a la víctima como sujeto en el proceso disciplinario? Pues Héctor, yo creo que, como lo decía ahora en la charla, la víctima es una nueva realidad en los estados democráticos. No solamente en Colombia, que tenemos y sabemos mucho de victimación, sino en todo estado democrático, en todo estado social y democrático de derecho, las víctimas se presentan hoy, actualmente, como una nueva realidad que nos increpa, que nos llama la atención y que nos llama la atención para responder a sus derechos pendientes. Yo creo que desde el punto de vista ético, hoy el Estado colombiano, como todos los estados, todos los modelos de Estado social y democrático de derecho, deben responder a las necesidades de las víctimas en forma prioritaria. Doctor, ¿es necesario modificar la ley disciplinaria para dar condición de sujeto procesal a las víctimas? Yo creo que no, porque como les decía, el artículo 109 del nuevo Código General Disciplinario trae una puerta enorme de apertura a la entrada de las víctimas. Creo que hay que modular ese artículo e interpretarlo desde la jurisprudencia en forma amplia para que las víctimas puedan participar activamente dentro de los procesos judiciales que se generen por infracciones disciplinarias. Última pregunta. ¿La justicia restaurativa afecta la persecución de oficio de los infractores a la ley disciplinaria? Yo creería que no. Es una forma complementaria de ver esa persecución de oficio que tiene el Estado, y más que lo que hace la presencia de la justicia restaurativa, más que afectar la persecución que no la afecta, es generar un escenario de diálogo y de comunicación entre infractor y víctima en orden a la construcción de una nueva sociedad más humana, más pluralista y una sociedad en paz. Doctor San Pedro, muchas gracias por su clara explicación. De igual forma, le damos paso al doctor Norberto Hernández Jiménez, a quien recibimos aquí con todo gusto y es aquí bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Héctor. Yo quiero empezar igualmente con un agradecimiento a los organizadores de este evento por esta invitación para tratar un tema que espero que no sea solamente un tema de moda y que se quede ahí, sino que en realidad sea un tema útil que en general pueda generar mejores réditos en materia de administración de justicia.
Creo que constantemente hemos visto la justicia restaurativa relegada de alguna forma en la manera en cómo se administra la justicia en Colombia, y creo que este es el momento para que lo pensemos por lo menos en términos prácticos, más allá de que algunos compartamos esa pasión, en mi caso inspirados especialmente por el magistrado San Pedro, que creo que ya dio varias luces de los principios y de toda la motivación que tiene la justicia restaurativa. Por supuesto, saludar muy especialmente a los organizadores de este evento, a la directora de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla, saludar también al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a los servidores y servidoras judiciales que están presentes en este evento, varios conocidos también, que saludaba el doctor San Pedro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con los que hemos tenido oportunidad de reflexionar algo sobre estos temas. Y por supuesto a todas las personas asistentes que se sientan motivadas por el tema de la justicia restaurativa y por supuesto por el tema del derecho disciplinario y de la disciplina judicial, que es la parte concreta que nos interesa en esta charla. Voy a empezar a proyectar unas diapositivas básicamente para lograr cierto argumento gráfico o graficar de alguna forma los argumentos que voy a exponer, que tienen que ver con la selección de una falta disciplinaria en particular. Lo iba a decir sarcásticamente, pero lo digo concretamente, que no suele ocurrir en el contexto colombiano. Y por eso lo del sarcasmo, porque ciertamente tenemos algunos problemas en materia de formación de los abogados, de los profesionales del derecho, que en algunas oportunidades pueden llevar a que se dé esta clase de falta, que es la falta de la honradez del abogado. Y quiero aprovechar esa falta en particular para ver una oportunidad de justicia restaurativa con base en los principios, en todo el contexto que ya nos ha señalado el doctor San Pedro, y que eventualmente puede ser útil para tener una mejor administración de justicia en este caso concreto, inspirado por supuesto en las víctimas, que creo que fue un punto central en la conferencia del doctor San Pedro, que adicionalmente debe ser explotado en materia de justicia restaurativa en el contexto disciplinario, por una cierta ausencia que han tenido ellas constantemente, a pesar de que se pueda estar cumpliendo con el objetivo de administrar justicia. Y para poder dar un poco de ideas respecto de lo que quiero plantear en materia de la falta de honradez del abogado como oportunidad de justicia restaurativa, quiero empezar con un caso que analicemos conjuntamente. Sé que la dificultad que tenemos con estas pantallas, que también es una oportunidad para que podamos conectarnos desde distintas partes del país, desde diferentes lugares, inclusive estando en la capital, pero una dificultad cierta es que no podemos ver nuestras reacciones, o por lo menos yo no puedo ver las de los interlocutores al otro lado de la pantalla, y también me gustaría un poco escuchar sus opiniones frente a este caso para análisis, pero lo voy a hacer de manera abstracta y voy a tratar de irlo resolviendo simplemente para provocarlos en su intimidad de su pantalla, para resolver este caso y cuál sería la respuesta correcta. Entonces, el caso para análisis con el cual quiero empezar es nuevamente una situación muy extraña en el contexto colombiano, en el cual una apoderada judicial de una empresa demandada solicita el levantamiento de un embargo como consecuencia de un acuerdo con la parte actora. La solicitud es avalada por la respectiva instancia judicial, que en consecuencia entrega a la profesional del derecho un título judicial por el monto embargado. La apoderada judicial cobró el título y consignó el dinero en su cuenta de ahorros. Paralelamente mantiene engañada a su poderdante, diciéndole que el despacho no le ha entregado o no le ha hecho entrega del título. Bien, entonces lo que hace en este caso particular la quejosa es ir al despacho judicial, preguntar qué ha pasado con este desembargo, por qué la administración de justicia no está funcionando, y en el despacho judicial le informan que su apoderada ya tiene en su poder el título. Bien. Y lo que se consigue después, o lo que se puede interpretar después en este caso, y que es objeto de comprobación por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, es que efectivamente la abogada consignó los dineros en su cuenta de ahorros. Entonces, los insumos importantes que yo creo que hay que tener en este caso particular es artículo 35, numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, para catalogar esta falta de honradez que puede constituirse como consecuencia de que el apoderado judicial no devuelva los dineros que son recaudados como fruto de su actividad profesional. Y muy importante, entonces, les mencionaba, este es un caso que fue objeto de decisión por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En la parte derecha de la diapositiva pueden ver el radicado, que como es extenso no lo voy a repetir. Es una decisión del 9 de diciembre del año 2021. Y básicamente lo que hace es decidir en grado jurisdiccional de consulta
una decisión en contra de una abogada que no fue objeto de apelación y por eso lo resuelven en grado de consulta, eliminando una de las faltas, que no me interesa en este momento hacer esa precisión porque me voy a centrar en la falta particular de la falta de la honradez del artículo 35.4, y terminan bajando la suspensión de la pena de suspensión o la sanción de suspensión a 18 meses y multa de 10 salarios mínimos. Primer concepto que quiero que trabajemos aquí o que pensemos con base en el caso que anteriormente había proyectado es: ¿cumplió la Administración de Justicia? Y uno puede decir que sí. Uno puede decir que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha hecho un buen trabajo y se ve reflejado en decisiones como estas. Sin embargo, a mí me queda la duda de qué está pensando la quejosa. Bien, otra vez, no estoy haciendo una crítica a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que le tengo mucho cariño, sino a lo que puede hacer o la posibilidad que tiene también la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial frente a la pretensión fundamental de la quejosa, que yo creo que se ve reflejada especialmente en la segunda gráfica que vemos en esta diapositiva, y es qué pasa con el dinero que fue indebidamente sustraído por parte de la profesional del derecho. Bien, administramos justicia, sí, se impone una sanción en contra de los abogados. Es cierto que esta clase de decisiones y esta clase de control de disciplina judicial son indispensables para lograr que tengamos un mejor ejercicio de la profesión, pero creo que también tenemos que tener algo de efectividad respecto a cuáles son las pretensiones concretas que puede tener una persona en esta situación. Y sin ánimo de ser totalmente metalizado con este argumento, creo que la quejosa seguramente quiere tener una reparación. Entonces creo nuevamente que, con base en este caso preliminar que traje para análisis, es muy importante pensar posibilidades de justicia restaurativa en estos casos concretos. Pero no solamente pensando en dinero. Creo que el doctor Sampedro fue muy incisivo en ese punto, y es: la justicia restaurativa no se limita a hacer una reclamación civil, sino pues para eso estaría la jurisdicción civil, sino también a buscar una solución pacífica que tenga en cuenta un contexto, y algo con lo que se cerraba el doctor Sampedro también en materia de justicia restaurativa, que es uno de esos eslogan que utilizamos para defender un poco esta clase de mirada restaurativa, es la reconstrucción del tejido social. Entonces yo, como profesor universitario, me pregunto también qué labor estamos haciendo con los estudiantes, con los abogados en formación que terminan realizando esta clase de comportamientos. ¿Cómo podemos solucionar esto? No creo que la simple imposición de una sanción de suspensión de la profesión y de una imposición de una multa solucione esta problemática. Eso creo que es lo que hay que pensar en términos de justicia restaurativa. También me preguntaría qué va a pasar con esta abogada cuando acabe su suspensión de 18 meses. Efectivamente va a ser una mejor profesional del derecho y no va a volver a cometer esta clase de comportamientos. El hecho de que se le haya impuesto una multa va a hacer que ya no vuelva a cometer tampoco ninguna falta disciplinaria, y creo que la respuesta es negativa. Creo que ciertamente lo que hacemos es administrar justicia como está establecido actualmente, pero debemos darle apertura a nuevas posibilidades que efectivamente solucionen la problemática que tiene como trasfondo esta clase de faltas disciplinarias. Buscar nuevamente alianzas con las facultades de derecho en las cuales muchos de los que estamos aquí conectados hacemos parte, y tanto como estudiantes, como abogados, como profesores, que eventualmente logremos que esta clase de situaciones no se presente por una mejor formación también, y eso hace parte de esa reconstrucción del tejido social, que yo diría reconstrucción del tejido universitario, que es indispensable también para el mejor ejercicio de la profesión, para quienes van a ser abogados y para quienes actualmente son abogados. Y entonces creo que esta es una oportunidad de justicia restaurativa. Nuevamente, el caso de la señora o de la profesional del derecho que se queda con dineros que han sido recaudados como parte del ejercicio de la profesión en una actividad concreta, en el cual podemos hacer un cambio que ya mencionaba también el doctor Sampedro, y es cómo no solamente vemos que la justicia disciplinaria puede actuar entre las partes inicialmente consideradas como Estado. Pensemos nuevamente en los órganos encargados de administrar la disciplina y en específico la disciplina judicial, sino que efectivamente puede tener participación otra clase de personas como la víctima, como la comunidad, que eventualmente, y aquí otra vez en la comunidad, acuérdense que estoy tratando de hacer una ampliación de este término a comunidades en términos también universitarios y de formación, que logremos una mejor administración de justicia que llegue al anhelo que tenemos todos de que efectivamente no haya que sancionar cuando podemos prevenir de manera adecuada. Sé que eso puede sonar un poco romántico en algunos momentos.
y decir, pues difícilmente vamos a lograr que todos culturalmente y todos los abogados no cometen estas sanciones, pero ese podría ser uno de los buenos objetivos del ejercicio de la justicia restaurativa, de enfocarnos un poco más en la educación, que creo que también es algo que hacemos en materia de derecho penal, de derecho penitenciario, tratando de solucionar que haya menos sanciones que efectivamente no solucionan el trasfondo que tiene el problema. Igualmente creo que es una oportunidad también esta clase de sanciones disciplinarias para cambiar la metodología en la cual normalmente están los magistrados, lo digo nuevamente con cariño, los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o los magistrados de las comisiones seccionales y están administrando justicia en contra de la persona que está siendo investigada y van a ser objeto de una sanción, aunque por supuesto ese no sea siempre la conclusión que se da en los procesos, pero es también buscar la posibilidad de quitar un poco este lugar en el cual posicionamos a la jurisdicción para que sean las partes las que puedan intervenir en el proceso y que eventualmente logremos que la víctima se vea resarcida no simplemente con la sanción, con el objetivo de venganza, con el hecho de que la profesional que le falló va a tener una suspensión dura y una multa, sino que eventualmente abramos un poco la posibilidad del diálogo y pensemos si podemos reparar el daño ocasionado a la quejosa en este caso particular y si podemos solucionar también una problemática social que, como les dije al inicio de mi sarcasmo, puede ser una realidad que enfrentamos constantemente en el contexto colombiano por una mala formación ética de nuestros abogados. Que por supuesto, y lo confieso nuevamente, hablándoles yo desde un centro de producción intelectual universitario, puede ser una gran responsabilidad también de lo que hacemos desde aquí formando a nuestros abogados. Y finalmente, tener en cuenta la finalidad perseguida. En materia penal, para hacer el símil, Héctor mencionaba al comienzo que de alguna forma la justicia disciplinaria tuvo cierto apadrinaje por parte de la justicia penal. Y lo que nos pasaba en justicia penal es que siempre nos empujábamos, o no nos pasaba, lo que nos pasa en justicia penal es que nos enfocamos en el agresor de la ley penal y con poco a poco hemos tenido algo de inclusión por parte de las víctimas, gracias especialmente a decisiones de la Corte Constitucional, en la cual se permite que la víctima tenga cierta participación que todavía no es significativa, creo yo. En este punto, entonces, nuevamente pensar en qué es lo que quiere la víctima dentro del proceso disciplinario, al igual que como algunos nos preguntamos en materia penal, es muy importante para poder satisfacer esas pretensiones de la víctima. Creo que no debemos seguir continuando en ese pensamiento abstracto de que la Administración de Justicia simplemente controla el orden público, que nos pasa en materia penal y que puede pasar también en temas disciplinarios, y que eventualmente lo que podemos hacer también es acercar la justicia a los ciudadanos, no solamente habilitando despachos judiciales, no solamente habilitando canales de internet a través de los cuales se puedan poner quejas y denuncias, sino que efectivamente podamos obtener que ellos participen activamente en el proceso, buscando la satisfacción de las pretensiones que tienen en concreto. Aquí algo que seguramente ya algunos de ustedes pueden estar pensando y que también me pensé yo por mucho tiempo. Aquí debo confesar algo que siempre he dicho en materia de justicia restaurativa, y es que yo puedo catalogarme como una persona formada retributivamente. Sin embargo, tuve en algún momento de mi vida la oportunidad de compartir con el doctor Sampedro y empezó a cambiar un poco esa concepción que hoy estamos tratando de compartir con ustedes. Y es, pero ¿qué pasa, Norberto, con esta situación en la cual nos estás proponiendo que eventualmente haya una reparación, pero qué pasa con la sanción? Es decir, Norberto, lo que estás proponiendo con base en este caso es que simplemente se devuelvan los dineros y no logremos de alguna forma coaccionar o reprimir a esta persona, a este profesional del derecho que cometió un acto indebido. Y la respuesta inicial que yo daría es, eso no es lo que propone la justicia restaurativa. Uno de esos primeros momentos en los cuales uno puede identificar esta disputa entre retribución y reparación es que la justicia restaurativa puede ser mixta, puede combinar ambas pretensiones. Entonces, podría continuar con una pretensión de sanciones disciplinarias. Volvamos al caso prototipo que traje para la charla de hoy. Va a imponer una sanción de suspensión, va a imponer también una sanción de multa que no tiene que ser la misma que se impuso, podría ser un poco menor en virtud de estos criterios de reparación, y adicionalmente puede buscar que la víctima vea satisfechas sus pretensiones económicas que fueron objeto de lesión por parte del profesional del derecho, que se logre también que la persona, perdón, que la profesional del derecho que cometió la falta
reconozca su falta, ¿no? No simplemente como acto de contrición, sino especialmente con el objetivo de que haya una mejor educación en general y un mejor comportamiento de esta profesional del derecho en lo que viene de aquí en adelante, que no se limite a pensar que porque ya existe una suspensión de 18 meses, para algunos puede ser fuerte, para otros no, que se limite a pensar que con eso ya vamos a corregir su actuar de aquí en adelante. Entonces, por eso la importancia también de que la justicia restaurativa, dentro de un ámbito que puede mantener cierto retribucionismo, tenga la posibilidad también en materia disciplinaria de lograr esa reparación de la víctima, de la quejosa y adicionalmente de que podamos entrar a formar parte más personas, incluyendo nuevamente las universidades, para tener una mejor formación por parte de los abogados en el contexto del ejercicio de la profesión. Esto lo voy a pasar rápidamente porque creo que también ya fue explicado por parte del doctor San Pedro y es dentro de esta falta disciplinaria que yo puse como prototipo para la exposición del caso el día de hoy. Creo que es importante pensar nuevamente en ese encuentro que debe existir entre víctima, victimario, comunidad, universidades en materia disciplinaria para lograr una mejor formación de los abogados, la reparación, y acuérdense ahí nuevamente la figurita que trato de graficar el argumento en la tercera diapositiva, con la señora diciendo qué pasa con mi plata, ¿no? Entonces también buscar esa reparación que no tiene que ser exclusivamente reparación económica. Una reintegración en este caso que estaría un poco enfocado también al ámbito penal, pero sería reintegrar a la persona o al abogado y abogada que comete una falta disciplinaria y que vuelva al ejercicio de la profesión con criterios éticos, que vuelva al ejercicio de la profesión con criterios básicos de respetar las pretensiones que tenía su representada judicial y de devolver esos dineros que habían sido encomendados en virtud del ejercicio de la profesión. Y por supuesto, incluir también a tanto las partes, estoy pensando aquí, tanto en la víctima como en la profesional del derecho que puede haber cometido el caso que pusimos como ejemplo, para que no haya una exclusión desde el punto de vista de ese reproche que genera el hecho de que una persona haya cometido una falta disciplinaria, ¿no? Sé que esto puede sonar un poco contradictorio con lo que mencionábamos anteriormente de la retribución. Puede haber algo de retribución, pero digamos que hay algo que usualmente también manejamos en materia de derecho penal y en derecho penitenciario es cualquiera de nosotros puede equivocarse. Los profesionales de derecho, claro que pueden equivocarse, pero debe haber posibilidades de segundas oportunidades en los cuales la justicia no simplemente marque a la persona con el IRI de responsable disciplinariamente, ¿no? Abogado que faltó a la honradez, sino que eventualmente podemos lograr que esta persona entienda que hizo un comportamiento inadecuado, que claro, alguno diría, pues todos entendemos que es inadecuado quedarse con este dinero, pero que de alguna forma permite replicar también esa conciencia de que debe haber un mejor comportamiento profesional cuando se están administrando dineros de una persona que le ha dado un poder judicial y que eventualmente que no deben ser objeto de apropiación por parte de esta persona disciplinada. Y a mí me gusta siempre traer a colación esta frase o este contexto de Nils Christie muy a propósito del derecho penal, muy a propósito de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y de una defensa en la cual podemos ser catalogados como ladrones profesionales. Una precisión que siempre hago cuando traigo esta diapositiva a colación es, yo la primera vez que leí el texto, es un texto además muy bonito de 15 páginas aproximadamente. La primera vez que leí el texto y vi lo de ladrones profesionales, muy a propósito del contexto disciplinario que estamos hablando, pensé que nos estaban acusando, que Nils Christie nos estaba acusando a los abogados como ladrones en el contexto de esa falta disciplinaria de quedarse con los dineros. Y no es eso. Es básicamente que los abogados nos quedamos o nos robamos el conflicto, ¿no? No tenemos en cuenta ni a la víctima, ni a la comunidad, ni la forma en la cual podemos lograr una mejor integración en general de toda la sociedad para solucionar estas problemáticas, sino que nos quedamos con el conflicto. Y nos quedamos con el conflicto y terminamos imponiendo sanciones que no necesariamente son la mejor forma de administrar justicia. Y entonces dice Nils Christie en esta gráfica o en este apartado del texto que traigo a colación, que uno de los abogados, uno de los más destacados abogados defensores de mi país, contó con orgullo cómo había rescatado a un hombre, a un pobre cliente, poco tiempo antes. El cliente había colaborado con los alemanes. El fiscal sostenía que había sido una persona clave en la organización del movimiento nazi, que había sido uno de los cerebros. Sin embargo, el defensor salvó a su cliente y lo hizo destacando al jurado lo débil, lo carente de habilidad,
lo obviamente inepto que su cliente era, tanto social como organizativamente. Simplemente no podía haber sido uno de los organizadores de los colaboracionistas, era una persona sin talentos. Y ganó el caso el abogado. Su defendido obtuvo una sentencia muy leve por un delito menor. El abogado terminó su historia contándome, con cierta indignación, que ni el acusado ni su mujer le habían agradecido, que ni siquiera le habían dirigido la palabra después del juicio. Yo quiero que en esta oportunidad también, en esta motivación que estamos tratando de hacer con esta charla de aplicación de justicia restaurativa en el contexto disciplinario, pensemos si efectivamente lo que estamos haciendo, la forma como se ejerce la disciplina judicial en contra de los abogados, simplemente es un hurto profesional en los términos de Nils Christie, ¿no? El hecho de que estemos apropiándonos del conflicto, que el Estado administre justicia nuevamente, partiendo de la base de que la decisión que pusimos en contexto es una decisión acertada en la cual se aplican las normas establecidas para el disciplinamiento judicial. Pero si no estamos haciendo también y despojando a la víctima de qué es lo que efectivamente quiere. Si la víctima nomás quería la sanción disciplinaria, o si la víctima eventualmente quería entender qué fue lo que pasó con esta abogada y por qué no había devuelto sus dineros. Algo que no mencioné, que también está en la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ese caso concreto, es que la abogada, al parecer, tenía algunas deudas, entonces había consignado este dinero en su cuenta de ahorros y le habían embargado la cuenta de ahorros. Entonces, también ver otras posibilidades, analizar la situación en concreto de cada persona, tanto en derecho penal, la persona que comete un delito, como en derecho disciplinario, la persona que comete una falta, y analizar otras posibilidades de solución que no necesariamente deben conllevar a la retribución pura, pensar simplemente en sanciones disciplinarias, pensar simplemente en condenas penales, siendo en realidad una posibilidad que en algunas faltas disciplinarias, que en algunos contextos inclusive graves, piénsenlo por ejemplo en materia penal, el hecho de que conflictos muy fuertes como los que son objeto de judicialización en la Jurisdicción Especial para la Paz, inclusive tienen potencialidad de justicia disciplinaria. Porque en materia de situaciones disciplinarias en las cuales pues hace parte del objeto que estamos discutiendo el día de hoy, ¿por qué no podemos también pensar en ciertos criterios de justicia restaurativa que otra vez, y con esto cerraría, que fue con lo que inicié la charla, sean mucho más efectivos, mucho más útiles y que inclusive logren descongestión judicial, que sé que es un problema que aqueja a la administración de justicia? Que pensemos que efectivamente puede haber ciertos criterios de mediación que no lleven a la acumulación de expedientes, a la acumulación de procesos en contra de profesionales del derecho, que eventualmente podrían solucionarse a través de medios un poco más directos y adicionalmente que podrían lograr un cambio de cultura en el cual los abogados dejemos de ser considerados ladrones profesionales, ya no desde la perspectiva de Christie, sino desde una perspectiva coloquial que seguramente hemos escuchado en alguna oportunidad y que estoy seguro que es injusta con la generalidad de los abogados, pero que en realidad se logre subsanar de alguna forma esas falencias que llevan a algunos profesionales del derecho a actuar de manera antiética, a actuar con falta de honradez y que efectivamente conllevan a la imposición de sanciones disciplinarias como la que fue objeto de análisis por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que yo cité como ejemplo prototipo para motivarlos a pensar cómo podemos tener una mejor administración de justicia utilizando justicia restaurativa. Nuevamente, me siento muy contento de compartir con ustedes estas reflexiones. Estoy seguro que es un tema del cual tenemos mucho que hablar y que podrán haber muchas más sesiones en las cuales podamos discutir. Quedo muy presto a solucionar cualquier inquietud, cualquier duda y pregunta que quieran formularme al respecto y quedo a disposición, por supuesto, para que siempre podamos dialogar de estos temas restaurativos en los cuales creo que como sociedad todos debemos tomar parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Norberto Hernández Jiménez. Vamos al fragmento de preguntas. Conforme a las consultas que nos hacen en el chat, ¿por qué debe intervenir la víctima cuando se investiga la falta de honradez del abogado? Sí, yo creo que esa fue una pregunta también que de alguna forma se la formularon al doctor San Pedro. Tiene que ver con este punto también en el cual traté yo de reflexionar un poco y es la necesidad de que se satisfaga las pretensiones de la víctima, ¿no? Y entonces alguno podría decir, pues la víctima puso la queja disciplinaria, Norberto, y lo estamos sancionando, ¿qué más quiere? ¿No?
Y entonces otra vez, en ese caso particular, creo que por ejemplo la víctima podría tener algunas pretensiones económicas o inclusive algunas pretensiones también parte de la solidaridad y empatía que tenemos entre conciudadanos de saber qué fue lo que pasó, ¿no? Un profesional del derecho, por ejemplo, que eso no lo sabemos en el contexto de la decisión, que puede haber sido cercano a la quejosa, que de alguna forma pudo haber cercano a la familia, ¿no? Como pasa algunas veces cuando ejercemos la profesión. Y creo que ahí la víctima es importante para poder escuchar eso, para poder saber eso, para poder saber qué debemos hacer, para lograr un contacto entre la víctima y el victimario, en este caso profesional del derecho, objeto de una sanción disciplinaria, que eventualmente logre una mejor solución de lo que están pretendiendo ambas partes y no necesariamente considerando que el Estado autónomamente impone una sanción sin escuchar lo que la víctima quiere. Doctor Norberto, ¿qué beneficios traería la justicia restaurativa para la disciplina judicial en estos casos? Yo me limitaría a motivarnos en términos prácticos, en que creo que la justicia restaurativa puede ser un elemento útil para descongestión judicial. Creo que si tenemos más justicia restaurativa, pensando por ejemplo en los efectos que les trataba de impulsar, de que la persona sea consciente de que está cometiendo una falta disciplinaria, que en algunas oportunidades puede haber sido por ignorancia, no en este caso concreto que estábamos analizando, pero si la persona entiende esto, si de alguna forma ve que hay una nueva oportunidad, puede servir también su contexto, su ejemplo como réplica para ver por qué está mal actuar de esta forma. Y también nuevamente para podernos ofrecer a nosotros como casas de estudio la posibilidad de enmendar un poco esto, de tratar de hacer una mejor labor, que creo que nos esforzamos mucho los profesores en las universidades, pero especialmente en lo técnico de la profesión. Entonces tratar de buscar también esos valores humanos que son indispensables de infundir en las aulas de clase para que los abogados sean mejores abogados y que sean los mejores para el mundo. Doctor, ¿qué dificultades presenta la justicia restaurativa en materia disciplinaria? Yo creo que el principal impedimento, la principal dificultad que podría tener la justicia restaurativa, perdón, en materia de justicia disciplinaria puede ser el mismo que tenía cuando empezó a hablarse de justicia restaurativa en el contexto penal, y es una concepción tradicional que normalmente bloquea la participación de otros actores que pueden verse como obstaculizadores de la debida administración de justicia. Creo que de alguna forma, en esto que estaba contestando en la segunda pregunta que tiene que ver con el tema de la descongestión judicial, se puede tener una percepción errada de que la participación de las víctimas va a ser más trabajo, ¿no? De que va a estar más presente y de que va a dificultar un poco más el rito procesal propio de la dinámica disciplinaria. Sin embargo, creo que entonces hay que ver el efecto a largo plazo, inclusive a mediano plazo, creo, ¿no? Puede haber cierta participación inicial de las víctimas que se vea un poco engorrosa para el trámite procesal, pero que va a tener unos mejores réditos con posterioridad y que va a permitir que no haya, o que tengo yo una aspiración de que de alguna forma elimine un poco la comisión de faltas disciplinarias, que en definitiva pues sería el escenario ideal, en el cual solo limitadamente las comisiones nacionales, las comisiones seccionales tendrían que reprimir esta clase de comportamientos. Sé que de pronto quienes hacen parte de la jurisdicción me ven con un poco de sonrisa diciendo, Norberto, es que tenemos un montón de casos de estos, pero yo creo que a través de la justicia restaurativa, y no lo digo ingenuamente, creo que seguramente podemos tener un mejor ejercicio de la profesión con las repercusiones que implica la aplicación de esta clase de justicia y que se podría descongestionar los despachos judiciales. Pero para resumir un poco, Héctor, con esto que preguntabas, creo que la principal resistencia es tradición de cómo funciona la justicia disciplinaria, cómo ha funcionado constantemente, pero creo que así como la pandemia, esa frase de moda de que es la oportunidad para poder reinventarnos, creo que la justicia restaurativa es la oportunidad en un contexto nuevo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de las comisiones seccionales, a través de las cuales puede reinventarse la administración de justicia disciplinaria en el país. Doctor Norberto, muchísimas gracias. Para nuestro cierre, nuestro agradecimiento especial a los doctores Julio Andrés San Pedro Arrubla y doctor Norberto Hernández Jiménez, quienes desde su amplia experiencia judicial y académica han realizado una clara y precisa explicación acerca de la justicia restaurativa en el derecho disciplinario, la cual nos permitió comprender diferentes fórmulas que permiten alcanzar mayores estándares de control sobre las acciones y omisiones en el ejercicio de funciones públicas, buscando resarcir el daño causado y la recuperación de la víctima, y perfeccionando la política integral en el cumplimiento de los deberes y obligaciones en el ejercicio del servicio público.
Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia, que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Muchísimas gracias.